Yo soy Eric. Hace algún tiempo alquilé un Airbnb con mis padres. Íbamos a un pueblo no tan grande, pues ahí sería la boda de mi hermano. Decidimos irnos para allá varios días antes del evento, para ayudarle a mi hermano y a mi cuñada con todos los preparativos. Era una casa no tan grande, tenía 2 pisos y era muy bonita, decorada de acuerdo al pueblo mágico, llena de colores. Recuerdo que llegamos una madrugada al lugar y de inmediato nos quedamos dormidos. Necesitábamos descansar para empezar con todos los preparativos al día siguiente. Esa noche todo bien. O eso creo. Pues nadie se despertó en la noche por el sueño tan pesado que teníamos. Al día siguiente salimos muy temprano para ir a ver el salón. Y también hacer acuerdos con la florería, etc. La verdad es que yo estaba muy cansado y algo aburrido también. Pues no me interesa mucho eso de ver decoraciones. Así que mi madre me dijo que me fuera a dar una vuelta por el pueblo, que nos veríamos en la noche en la casa, y yo de inmediato accedí. Eran como las 5 de la tarde cuando me fui de ahí. Pero para ser sincero, hacía demasiado calor y el sol estaba muy intenso. Así que preferí mejor irme a la casa, recostarme un rato y darme un baño, pedir algo de comer y solamente estar ahí descansando, pues no quería estar en la calle. Llegué y de inmediato me metí a bañar. Ya casi eran las 6 de la tarde, pero mientras me estaba bañando, escuché ruidos en la planta baja. Pensé que eran mis padres que ya habían regresado, lo cual se me hizo muy raro, pues aún les faltaba mucho con lo de las decoraciones, y dijeron que después de ahí se irían a cenar. Así que grité varias veces sus nombres para ver si eran ellos, pero nadie me respondió. Me salí del baño en toalla, y decidí bajar las escaleras para ver por mí mismo que todo estuviera bien, que nadie se hubiera metido a la casa, pues escuchaba muy claro aquellos ruidos, pero no había nadie. Así que subí de nuevo a vestirme y después abrí una aplicación para pedir comida a domicilio. Después de eso prendí la tele y puse una serie en la televisión. Me recosté en la cama a verla mientras llegaba la comida. No habían pasado ni 5 minutos de haberme acostado, cuando de nuevo escuché ruidos abajo, pero esta vez escuchaba como ruedas. Era como si alguien estuviera en bicicleta dentro de la casa, o arrastrar un carrito o algo por el estilo. Se me hizo muy extraño. Yo bajé el volumen para escuchar mejor y, en efecto, se escuchaba como ruedas y ese rechinido característico cuando algo ya está viejo. Yo me asusté, siéndoles honesto. Agarré una navaja que siempre tenía conmigo y bajé las escaleras. Pero de nuevo no vi a nadie. No había nada que tuviera ruedas tampoco. Todo estaba en su lugar. De hecho, el lugar casi no tenía cosas, únicamente lo básico. Así que me sentía muy confundido. Volví a subir y me recosté de nuevo a ver la serie. Pasaron algunos minutos cuando me salió la notificación que mi comida había sido entregada. Yo bajé corriendo las escaleras. Para esto ya eran como las 8 de la noche y ya estaba oscureciendo. Pero al bajar vi al repartidor en la calle subiéndose a su moto, listo para irse. Yo le grité para decirle que yo era el que pedía la comida, y él me respondió que ya se le había entregado a la señora de la silla de ruedas. Yo me quedé helado. Me quedé sin decir nada por unos momentos y volteé a ver el patio para ver si había alguien allí, pero estaba vacío. Le pregunté al repartidor que a qué señora se refería, y él me respondió que a una señora de la tercera edad que salió en su silla de ruedas. Abrió la puerta y sin decir nada tomó la comida. Al verme pálido me preguntó que si me encontraba bien. Yo le dije que sí y que muchas gracias. Y después de eso se fue. Busqué por toda la casa. Incluso fui al pequeño patio de atrás, que más bien era un pasillo pequeño. Revisé toda la casa, pero no había ninguna anciana. Al entrar a la cocina vi que la bolsa con comida estaba ahí, arriba del comedor. Y ahí se me pusieron los vellos de punta. Corrí lo más rápido que pude, subiendo las escaleras para poder ir por mi celular y llamar a mis padres. No los quería asustar, pero les pregunté que en dónde estaban.
para irme con ellos. A lo que me respondieron que no me preocupara, que ya habían pedido la cuenta en el restaurante donde estaban cenando y que ya venían para la casa. En ese pequeño rato que mis padres tardaron en llegar, yo estaba encerrado en el cuarto, con la tele prendida para no sentir tanto miedo. Pero era casi inútil, pues se seguía escuchando aquellas ruedas rechinar. Ahora sabía que se trataba de una silla de ruedas, lo que se escuchaba así, y sabía que no era nadie, por lo menos nadie vivo. Cuando escuché las voces de mis padres, bajé de inmediato y les platiqué todo lo que me había ocurrido en su ausencia, pero no estoy seguro de que me creyeran. Les rogué que nos fuéramos a un hotel, pero no quisieron, pues ya habíamos pagado la estadía y por toda una semana. Yo me sentía sin esperanza, pero esa noche mi madre cambió de opinión, pues mientras todos dormíamos, escuché un grito de mi madre viniendo desde abajo. Corrí bajando las escaleras y mi padre iba delante de mí, también corriendo y gritándole a mi madre que qué ocurría. Ella estaba con una cara de terror en la cocina, casi en las lágrimas. Nos dijo que bajó por agua y que vio a una anciana pasar por el pasillo de atrás, en una silla de ruedas. La puerta estaba abierta, así que se veía muy bien hacia ese pasillo de afuera. Mi papá y yo salimos a investigar, pero evidentemente no había nadie allí. Mi madre entre lágrimas nos decía que nos largáramos de ahí, que ella no iba a poder dormir en esa casa. Así que eso hicimos, sin decirle nada a la anfitriona. Al siguiente día me contacté con ella para poder avisarle que ya no nos quedaríamos allí, que muchas gracias por todo. Ella se sentía muy apenada e insistía en ir a la casa para hablar con nosotros, pues seguramente temía que le dejáramos una mala reseña en la aplicación. Mi madre aceptó esperarla para que fuera a hablar con nosotros, pero la decisión de irnos ya estaba tomada. Ella llegó y era la primera vez que la veíamos. Era una mujer joven de algunos 35 años a lo mucho, una persona muy amable. Nos preguntó que cuáles eran los motivos de nuestra partida antes de tiempo, que para ella era muy importante que le dijéramos la verdad, pues se sinceró con nosotros y nos comentó que sus inquilinos anteriores también se habían ido, antes de que terminaran los días que habían reservado, y necesitaba ver si era la misma razón. Mi madre le contó todo, lo que a mí me pasó y también lo que ella vio. La chica se quedó pasmada. Nos comentó que los clientes anteriores también habían visto a la misma señora, y ella nos dijo la verdad. Resulta que esa casa era de su abuela, quien al fallecer se la heredó a ella, pero ella ya tenía su propia casa y su familia, por eso decidió rentarla por medio de esa aplicación y así obtener dinero extra. Nos dijo que casi no se llevaba con su abuela, pues le dejó de hablar a la madre de la chica desde que era una niña. Dijo que su madre le contaba que su abuela era una mujer de un carácter muy fuerte y también mala persona. Por eso nunca tuvo relación con ella. La señora falleció de un infarto en esa misma casa, y a la chica le sorprendió que le hubieran dejado su casa a ella, si casi nunca se vieron. Pero no tenía nadie más a quien dejársela, pues la señora no tenía más familia y era muy solitaria. Nos contó todo esto con el fin de que no le dejáramos una mala reseña. Tal vez fue por eso que no vimos ninguna mala calificación al momento de alquilar el lugar, pues ella era muy amable, y la verdad eso basta para que la apoyes en ese sentido, pues dijo que por el momento era su única fuente de ingreso. La verdad no les comentaré si le dejé mala reseña o no. Únicamente quería compartirles esta historia, que la verdad sí me dio mucho miedo. Aún se me pone la piel de gallina al pensar que el alma de esa anciana sigue ahí en esa casa y que yo estuve a solas con ella.
Es algo que no le deseo a nadie. Así que les dejo a su imaginación la reseña que le di a ese alojamiento. Buenas noches. Mi nombre es Benjamín. Tengo 34 años y soy de Apodaca, Nuevo León. Les quiero compartir una terrible experiencia que tuvimos mi esposa y yo hace algunos años mientras nos hospedábamos en una casa en Estados Unidos, la cual alquilamos por medio de la plataforma Airbnb. Aclarando que no fue culpa de dicha plataforma, pero sí quiero compartirles el horrible suceso que nos tocó vivir. Como ya dije, nos fuimos de vacaciones a una ciudad de Estados Unidos, la cual prefiero omitir. Esta casa quedaba en una zona donde hay mucho bosque a los alrededores. Había mucha vegetación por la zona. Era un vecindario lindo y cómodo para hospedarse ahí por unos días. Nosotros fuimos en nuestras vacaciones de verano, pues ambos somos maestros y gozamos de dichas vacaciones. Así que se nos ocurrió rentar aquella bella y grande casa, que nos costaba casi igual que quedarnos en un hotel. Y por supuesto preferimos la casa. Cabe mencionar que el lugar tenía excelentes reseñas. Las leímos todas antes de alquilarla. Todos los huéspedes dejaban buenos comentarios acerca de la casa y del anfitrión, que era un hombre asiático joven. Y entonces se llegó el día del viaje. Llegamos muy entusiasmados al lugar. Lo primero que hicimos fue llegar a dicha casa para dejar nuestras maletas y acomodarnos. Y ahí ya nos estaba esperando nuestro anfitrión, que por cierto fue muy amable en todo momento. Aunque batallamos un poco para entender su inglés, pues obviamente tenía un acento diferente. Pero eso no nos impidió comunicarnos. El chico nos dio las reglas de la casa y nos mostró el lugar. Y nos mencionó que había un ático, pero que estaba cerrado con llave. Ese no podíamos usarlo ni subir a él. Era la única parte de la casa donde los huéspedes no tenían acceso, pues estaba lleno de muebles viejos y herramientas. Por supuesto que lo que menos nos importaba era el ático, así que ni siquiera dimos importancia a eso. Nosotros estábamos maravillados con la casa. Estaba muy bonita tanto por dentro como por fuera. Tenía un patio muy grande, sin mencionar que el vecindario estaba increíble. Parecía de los típicos que salen en las películas. El anfitrión nos comentó que ese día se acababan de ir unos huéspedes, así que nos pidió disculpas por el olor a cloro y detergentes que había en el lugar. Pero él y su esposa lo acababan de limpiar para nosotros. Por supuesto que tampoco tuvimos problemas con eso. Al contrario, se agradece que lo limpien a fondo después de haber tenido huéspedes anteriores a nosotros. Pero en fin, él se fue y nosotros nos quedamos a desempacar. Mi esposa salió al patio, donde había 2 sillas de estas donde te puedes acostar, y ahí se recostó un rato mientras se tomaba un refresco en lo que yo me bañaba, pues me sentía muy sudado y quería asearme antes de salir a conocer la ciudad. Al salir me encontré a mi esposa entrando a la habitación. Ella me dijo que no sabía si había sido su imaginación, pero que vio a alguien pasar por la ventana del ático, que daba justo al patio trasero en donde ella estaba acostada. Pero no supo si solamente fue la sombra de algún pájaro pasando, o si de verdad vio a alguien allá adentro. Pero yo le respondí que seguramente fue la sombra de algún árbol o algún pájaro como ella mencionaba. Le dije que no se preocupara y ella me sonrió dándome la razón. Y entonces me dijo que ya nos fuéramos, pues tenía muchas ganas de conocer la ciudad. Toda la tarde nos la pasamos afuera. Y como a eso de las 10 de la noche regresamos a la casa, que la verdad en la oscuridad sí se veía algo imponente y tétrica, me atrevo a decir. Entramos y encendimos la luz, pero esta ocasión no se sentía como cuando entramos de día. Se sentía una vibra bastante extraña en el lugar. Es raro porque mi esposa y yo lo notamos al mismo tiempo. Nos lo dijimos y ambos coincidimos en que se sentía algo raro en la casa. Algo que nos ponía intranquilos. Subimos directo a la habitación y mi esposa se metió a bañar. Yo me quedé recostado en la cama viendo la tele. Y de pronto escuché unos ruidos, como si algo se hubiera caído en el ático. No quise salir a averiguar nada. Solamente puse llave a la habitación y esperé a que mi esposa saliera de bañarse.
Le comenté lo que había escuchado y me preguntó que si debíamos llamar a la policía, pero le dije que no, que tal vez eran ratas que había ahí adentro y habían tumbado alguna cosa. No quería asustarla más. Así que lo dejamos así y nos quedamos dormidos. Por la noche yo continué escuchando cosas, pero no quise despertar a mi esposa. Tampoco quise salir a ver de qué se trataba, pues no soy tonto. Al día siguiente nos despertamos con un olor bastante peculiar dentro de la casa. Algo olía muy mal, como echado a perder, pero era un olor muy fuerte. Mi esposa y yo lo notamos al segundo después de despertar. Ella se tapó la nariz y me preguntaba que qué olía tan feo. Yo le contesté que no sabía, pero que iría a averiguar. Yo salí del cuarto mientras ella se quedó allá adentro, pues no toleraba el olor. Rastreé aquel peculiar aroma hasta llegar al lugar donde estaban las escaleras para subir al ático. Eran de estas que se compactan haciéndose parte del techo. Las tienes que jalar para que se abran y puedas subir. Pero noté que tenía para ponerse llave, y recordé que el anfitrión nos había dicho que el ático estaba cerrado, que estaba prohibido por los huéspedes subir ahí. Pero aún así, traje una escalera de la cocina y jalé las escaleras del ático. Y para mi sorpresa, estaba sin candado. De ahí salía ese horrible olor. No había duda, pues se intensificó cuando abrí las escaleras. Mi esposa salió de la habitación y me vio subiendo al ático. Me preguntó con voz acelerada que qué estaba haciendo, que no podíamos subir ahí. Pero le dije que tenía que ir a ver qué era lo que olía así, pues estaba seguro que de ese lugar venía el olor. Al subir encendí la linterna de mi celular. Al principio no podía ver nada más que muebles viejos y cosas tapadas con sábanas. Pero caminando un poco hacia el fondo de aquel lugar, vi algo horrible que hasta el día de hoy no puedo borrar de mi cabeza. Tirada en el suelo, estaba el cuerpo de una joven de aproximadamente 19 años. Tenía una cortada en el cuello y los ojos abiertos, pero ya estaba sin vida y su cuerpo se estaba descomponiendo. No grité, no hice nada, no podía hablar. Mi esposa me gritaba que si estaba bien. Me gritaba desesperada, y al ver que no le contestaba, escuché que venía subiendo las escaleras del ático, y fue ahí cuando reaccioné. Corrí hasta allá y la detuve. Le dije que no subiera para nada. La hice que bajara de inmediato y yo bajé detrás de ella. Con mi mano temblando marqué el 911. Mi esposa no entendía qué estaba pasando, pero al escuchar lo que le dije a la operadora, ella se tapó la boca sin poder creerlo, y bajó corriendo las escaleras de la casa saliéndose de la misma. Yo no quise llamar al anfitrión, pues no sabía qué tan involucrado estaba con ese crimen. No quise ponernos en riesgo. Por eso decidí llamar a emergencias de inmediato. Llegaron 2 patrullas al lugar. Yo les expliqué la situación y ellos me pidieron el nombre de quien me rentó. Y justo después lo llamaron para que se presentara en la casa. Nosotros nos quedamos allá afuera. Acordonaron el lugar y ni siquiera nos dejaron sacar nuestras pertenencias, pues ya eran parte de una escena del crimen. Nos interrogaron y dimos nuestras declaraciones. Después de eso llegó nuestro anfitrión tan sorprendido como nosotros. Él fue corriendo hacia donde estábamos preguntando si estábamos bien. Y yo le respondí que no. Que cómo podíamos estar bien después de haber visto lo de allá arriba. Después un oficial lo llamó y él fue a dar su declaración. Para no hacer esta historia más larga, no. Él no tenía nada que ver con aquel horrible crimen. Resulta que los huéspedes anteriores eran un grupo de jóvenes que rentaron esa casa por un fin de semana. Entre ellos aquella pobre chica que encontramos sin vida. El anfitrión no subió a limpiar el ático, pues no tenía por qué hacerlo. Sí, se supone que nadie puede subir hasta allá.
No tenía idea de lo que había arriba, ni tampoco se dio cuenta de que habían forzado la cerradura del ático. Detuvieron a 4 jóvenes, 2 hombres y 2 mujeres, quienes eran los que se habían quedado allí antes de nosotros, junto con la chica que estaba sin vida. Entre ellos acabaron con su vida. Las chicas dijeron que habían sido los 2 jóvenes varones, quienes en su última noche de borrachera, ella había rechazado a uno de ellos pues éste quería tener intimidad con ella, y al ella negarse, este se enojó y junto con su amigo le quitaron la vida. No se sabe por qué aquellas jóvenes no llamaron a la policía, ni al momento ni después de irse del lugar. Simplemente declararon que habían sido amenazadas por sus amigos y que tenían mucho miedo. La joven sin vida tenía apenas 18 años. Nos tocó vivir lo impensable, en lo que pensamos que serían una de las mejores vacaciones de nuestras vidas. Y aún no tenemos idea de quién hacía aquellos ruidos esa noche en el ático. Tal vez la misma joven que quería que la encontráramos, pero solamente son teorías nuestras. Después de eso ya solo nos quedamos en hoteles, aunque ni la plataforma ni el anfitrión tuvieron la culpa. Es muy difícil recuperar la confianza de quedarnos en casas ajenas. Gracias por escucharme. Hace unos años mi pareja y yo planeamos unas vacaciones para celebrar mi cumpleaños. Íbamos a un lugar cerca de una playa y un clima tropical, ya que nosotros vivimos en un lugar donde casi siempre hace frío. Para esto, mi novia había alquilado un departamento en Airbnb, que estaba muy cerca de la playa. Tenía todo lo necesario, pero aparte era muy económico. Cabe recalcar que la persona que lo alquilaba era una señora. Por eso a mi novia le dio aún más confianza. Se llegó el día del viaje y llegamos a nuestro alojamiento. La persona ya nos había dado todas las indicaciones por mensaje. Nos dijo que no podía ir en persona pues tenía muchos compromisos. A nosotros no nos daba importancia realmente conocerla en persona, así que todo parecía normal y siempre fue todo por mensajes. Llegamos al lugar y nos sorprendió lo grande que era. Estaba muy espacioso. Era algo modesto en la decoración, pero nada que nos molestara, pues realmente nosotros solo lo queríamos para llegar a dormir. La primera noche llegamos muy cansados y fuimos directo a la cama. Nos quedamos dormidos en cuestión de segundos, pero yo me desperté a la mitad de la madrugada cuando escuché un ruido, pero no sabía bien de dónde había venido. Mi novia dormía profundamente, así que no quise despertarla y menos asustarla. Así que me levanté por un vaso de agua, y mientras iba caminando a la cocina, volví a escuchar un golpe, pero ahora en la planta alta. Por supuesto subí corriendo con mi novia, ya que ella estaba arriba aún dormida. Pensé que alguien se había metido y que podría estar en peligro, pero cuando subí revisé primero nuestra habitación y después la de al lado, pero no había nadie. Y al parecer mi novia no escuchó nada porque seguía profundamente dormida. En fin, al día siguiente no comenté nada de lo que ocurrió con mi novia. No quería preocuparla y arruinarle el día que nos esperaba en la playa. Pero justamente ahí, estando sentados en la arena, ella me dijo: quiero decirte algo, pero no quiero que te preocupes. Desde que llegamos al departamento, siento como si alguien nos estuviera observando todo el tiempo. Siento la presencia de alguien más. Es una sensación rara que tuve desde que entramos al lugar. Cuando me lo contó yo me quedé sin palabras. Le pregunté que por qué no me había dicho nada y me dijo que justamente para no preocuparme, pero que había algo que le incomodaba en ese lugar. Yo le pregunté que si quería que nos cambiáramos de lugar o dormir en un hotel por esa noche, pero ella me dijo que no, que tal vez solo era su imaginación y que no quería gastar más dinero en hospedaje, pues ya teníamos reservado ese lugar por las siguientes 4 noches, así que solo lo dejamos pasar. Esa noche yo la acompañé en todo momento,
dentro del departamento, para que no se sintiera sola. Pero era extraño que yo también empecé a sentir lo mismo. Y como si eso no fuera suficiente, en la madrugada volví a escuchar esos golpes. Esta vez puse más atención y eran como si alguien estuviera caminando muy despacio. Pero como el departamento era de madera, no se podía evitar que se escucharan los pasos, por más despacio que fuera. Volví a revisar el lugar, pero no encontré a nadie allí. Esto ya me estaba inquietando, pues no quería que mi novia estuviera expuesta a nada. Me pasé toda la noche en vela para cuidarla, pero ya no volví a escuchar nada. Pero esa mañana, mientras mi novia se bañaba, escuché a alguien llorando dentro de la casa. De hecho, se escuchaba muy cerca, como si fuera en el cuarto de enseguida. Pero al ir a revisar no había nadie por ningún lado. Era demasiado extraño. Pero estaba por descubrir lo más aterrador de la situación. Me acerqué muy lento a la pared que estaba justo detrás del respaldo de la cama. De ahí venía el llanto de un hombre. Cada vez lo escuchaba más fuerte. El departamento estaba separado de los otros, y que yo supiera, atrás de esa pared estaba el exterior. Pero estaba equivocado. Revisé muy bien la pared, y noté que había varios agujeros pequeños en la parte de arriba. Aquella pared de madera estaba totalmente perforada. Muy lentamente me subí a la cama, casi sin respirar para no hacer ruido, y al asomarme en uno de aquellos agujeros, vi un colchón viejo y una lámpara encendida. No se alcanzaba a ver a nadie desde donde yo miraba, pero era obvio que era un cuarto clandestino que estaba dentro del departamento. Y lo más aterrador era que alguien vivía allí, mientras nosotros nos hospedábamos en el lugar. Cuando mi novia salió de bañarse, le hice señas de que no hiciera ruido. Tomé las pocas cosas que pude y nos largamos de allí. Mi novia estaba muy asustada y no entendía qué era lo que estaba ocurriendo. Pero ya estando en la calle le expliqué todo. Ella lloraba aterrada de miedo. Sabía que todo ese tiempo ella tuvo razón al sentir que alguien nos estaba observando. Llamamos a la policía, quien de inmediato arribó al lugar, que era una zona turística, y siempre había vigilancia. Le comenté de lo sucedido y entraron al lugar. Descubrieron que la puerta que daba a ese cuarto escondido estaba en la otra habitación, detrás de un ropero. En efecto, ahí se encontraba un hombre de algunos 45 años, sucio, con barba larga y semidesnudo. Nosotros le mandamos mensajes a la anfitriona muy molestos, pero ella ya no respondió mensajes. Nosotros fuimos a poner la denuncia y también levantamos el reclamo con la aplicación. Pero después descubrimos que el verdadero anfitrión era ese hombre, quien había utilizado la identificación de su madre para crearse ese perfil. Su madre vivía en otra ciudad con su hermana y no estaba enterada de nada de lo que su hijo hacía. El hombre rentaba el lugar que su madre le había dejado para espiar a los huéspedes que llegaban ahí sin saber lo que ocurría. El hombre fue detenido, pues también confirmaron que tenía armas de manera ilegal y también consumía sustancias que no estaban permitidas. Aquel terror que vivimos nos traumó, y ahora solo nos hospedamos en hoteles o con usuarios que tengan muchas reseñas. Eso fue hace varios años y ahora la plataforma ya tiene más medidas de seguridad para que esto no vuelva a ocurrir. Pero sin duda, siempre hay que desconfiar de todo. Espero puedas compartir mi historia con tu público, ya que es digna de contar, pues fue el primer suceso paranormal que vivimos mi esposa y yo. Hace algunos 2 años mi esposa y yo estábamos recién casados, así que decidimos irnos de viaje a un lugar con mi tiré. Solo diré que fue en Colombia. Para esto mi esposa apartó un departamento muy bonito y económico,
para nuestras vacaciones en esta plataforma. Llegamos allá y todo era excelente. El lugar, debo decir que era precioso, pues tenía una vista muy bonita y también una pequeña alberca. Todo estaba saliendo de maravilla. Nuestra anfitriona también en todo momento se portó muy amable y nos recibió con muchas atenciones, además que resolvió algunas dudas que teníamos sobre la ciudad. Durante el día todo transcurrió normal, pero fue la primera noche cuando las cosas empezaron a suceder. Mi esposa siempre ha padecido de insomnio, así que yo me duermo, pero ella tarda horas para poder conciliar el sueño. Así que siempre se queda leyendo un libro, pues eso le ayuda a dormir. Esa noche yo ya estaba durmiendo, pues tuvimos un viaje muy pesado y yo ya estaba muy cansado. Mi esposa estaba leyendo su libro como de costumbre, pero a eso de las 2 de la mañana me despertó porque me dijo que escuchó algo en el patio, donde estaba la piscina. Ella se asomó, pues en nuestra habitación había un ventanal que daba directo hacia la piscina. Se podía ver todo el patio desde allí, pero no vio nada. Así que regresó a leer su libro. Pero al pasar unos minutos, pudo escuchar por segunda vez ese mismo ruido, como si alguien estuviera en la alberca. Dice que lo escuchó tan claramente que creyó que alguien estaba allá adentro, pero al volver a revisar no vio nada. Fue por eso que me despertó, pues ya comenzaba a sentir algo de miedo. Yo le dije que me esperara en la habitación, así que bajé muy cuidadosamente al primer piso, e incluso abrí la puerta que daba al patio para asomarme, pero no había nadie. Así que regresé a la habitación y le dije a mi esposa que se tranquilizara, que tal vez había sido algún gato, pero que ya había revisado y no había nadie. Así que otra vez me acosté a dormir. No sé cuánto pasó. Debieron ser muy pocos minutos, cuando un golpe en la planta baja hizo que abriera los ojos de golpe. Mi esposa me reclamó: «Ahora sí me crees». Yo siempre le creí, pero esta vez yo también pude escucharlo claramente. Así que me asomé por el ventanal y vi cómo el agua de la alberca se movía, como si alguien se acabara de salir de ahí. Era muy extraño, pues no había nada de viento que pudiera provocar el movimiento brusco del agua. Mi esposa ya no me dejó bajar de nuevo, pues sentía mucho miedo. Así que le mandó un mensaje a la anfitriona para comentarle lo que estaba sucediendo, pero por la hora supongo que ella no respondía. Así pasamos la noche con miedo. Ya no se volvió a escuchar nada, pero nos quedamos muy intranquilos. La mañana siguiente, mi esposa recibió un mensaje de la anfitriona pidiendo disculpas por no haber respondido, pero dijo que ella tomaba pastillas que la hacían dormir profundamente. Y una vez dormida ya no podía escuchar nada, ni su celular tampoco. Ese día ella fue al departamento. Muy amable nos pidió disculpas y nos comentó que no sabía qué había sido, que ya había revisado las cámaras del lugar pero que no salía nadie. Estaba muy avergonzada. A nosotros sinceramente nos dio más pena con ella al verla así. Así que solo le dijimos que no se preocupara, que tal vez había sido algún gato, y actuamos tranquilos para que ella se fuera sin pendiente. El día transcurrió normal. Todo el día estuvimos en la calle de turistas, y estuvimos muy despejados. Llegamos a medianoche al departamento, rendidos después de todo un día caminando y explorando la ciudad. Mi esposa se estaba bañando y yo ya estaba en la cama en mi celular, cuando de pronto se volvieron a escuchar aquellos ruidos viniendo de abajo. Yo me asomé casi de inmediato, para ver si ahora sí veía quién era el que hacía aquellos ruidos, y volví a ver el agua moviéndose, como si alguien fuera saliendo de la piscina. Sin comentarle nada a mi esposa, bajé al primer piso, y ahí, en esa puerta de vidrio, pude ver huellas de unas manos pequeñas y agua escurriendo en ellas. Yo me asusté muchísimo. A pesar de que las huellas debían ser de algún niño, subí de inmediato y mi esposa ya se encontraba en la cama, preguntándome que a dónde había ido. Yo no le pude ocultar la verdad.
así que ella decidió bajar conmigo para ver aquellas huellas. Ahí seguían, pero cuando mi esposa encendió la luz de afuera, vimos que también había agua en el piso del patio, como si alguien hubiera salido de la alberca y hubiera caminado hasta la puerta de vidrio. En ese momento yo ya sentía peligro, así que revisamos todo el patio, pero no había nadie. Así que mi esposa decidió llamar otra vez a la anfitriona, y esta vez sí le respondió. Ella de inmediato llegó al departamento, y de nuevo muy apenada por lo que estaba ocurriendo, amablemente nos enseñó las grabaciones de las cámaras en su celular. Y en efecto, se veía el agua moviéndose, pero las manos de pronto aparecieron en el vidrio, y no había nadie ahí. Y después de eso, nos contó algo muy incómodo y aterrador. Al parecer, ella antes vivía ahí con su esposo y su hija de 5 años, pero un día la niña jugaba en el patio y cayó a la piscina. Su padre estaba trabajando y la señora estaba en la cocina haciendo la comida, así que no se dio cuenta del accidente hasta que ya era demasiado tarde. Su niña perdió la vida, ahogada en la piscina. Nos pidió disculpas por todo. Nos comentó que si queríamos irnos no habría problema, que ella nos regresaba el dinero del resto de las noches que habíamos apartado. Nosotros, la verdad, no supimos cómo reaccionar después de escuchar eso y ver a la señora tan triste llorando. Nos daba mucha pena por ella, pero a la vez teníamos mucho miedo después de aquella experiencia. Así que decidimos irnos de ahí, esa misma noche. Pero no aceptamos el dinero que la señora nos quería regresar. Ya nos daba mucha pena la situación. Pero una cosa era segura: ni mi esposa ni yo íbamos a poder seguir durmiendo en ese lugar. Gracias por compartir nuestra historia. Quiero compartir mi historia de manera anónima, pues es algo delicado y no busco hacerme famoso contando esto. Al contrario, ni siquiera cuando todo esto sucedió quise dar entrevistas ni mi nombre, pues la seguridad de mi familia y privacidad es lo más importante para mí. Pero creo que es conveniente contar esta historia para que siempre tengan cuidado y desconfíen de todo. En general, para ser más precavidos. Esto ya tiene años, cuando la plataforma no era tan conocida. Yo era más joven y muy seguido tenía que salir de la ciudad o incluso del país para dar cursos y asesorías de parte de la empresa en la que trabajaba en aquel entonces. Mi esposa muchas veces me acompañaba, pero debido a que en ese entonces estaba embarazada de nuestro primer hijo, decidió mejor quedarse en casa de su mamá para que cuidara de ella. Yo decidí viajar con mi perro Rocky, pues mi suegra es alérgica y mi esposa no podía llevárselo a casa de ella. Yo siempre rentaba los departamentos en esta plataforma, y por supuesto la empresa cubría los gastos. Nunca había tenido ningún problema, hasta ese viaje. Para empezar, yo cometí el grave error de rentar un Airbnb donde el anfitrión no tenía reseñas. Decidí alquilarlo de todos modos, pues yo lo había hecho anteriormente y siempre salía todo a la perfección. Nunca había tenido ningún problema con los lugares ni los anfitriones. Así que decidí darle una oportunidad, pues aparte era el único que aceptaba mascotas, y que estaba cerca de donde tenía que ir a trabajar. Ese día llegué por la tarde al lugar. Un pequeño departamento de un piso que se veía muy acogedor a primera vista. Tenía un patio en la parte de atrás y perfecto para que mi perro saliera a jugar un poco y hacer sus necesidades. El anfitrión me dejó un mensaje diciéndome dónde estaban las llaves. Yo nunca lo vi en persona, pues no estaba ahí cuando llegué, ni tampoco fue en ningún momento al departamento. Únicamente me dio las instrucciones por medio del chat de la página. La verdad, no era muy amable, pero tampoco era descortés. Es decir, únicamente se limitó a darme las instrucciones del lugar, y eso fue todo. No era como algunos anfitriones que se ofrecían a resolver dudas, o se ponían a disposición por si había algún problema.
Pero eso no fue problema para mí. No lo vi como algo malo. Simplemente pensé que era un tipo que se limitaba a cumplir con su trabajo. Todo comenzó la primera noche, cuando por primera vez dejé salir a mi perro al patio, para que hiciera sus necesidades antes de ir a dormir. Cabe mencionar que desde que llegamos, él se puso atrás de la puerta que daba al patio y no se quería quitar de ahí. Rasguñaba la puerta para que la abriera, pero yo no tenía tiempo de estarlo cuidando en el patio, por eso nunca la abrí hasta la noche. Al abrir la puerta, él salió corriendo a toda velocidad al patio y empezó a ladrar muy desesperado. También lloraba al mismo tiempo, como queriendo que le prestara atención. A mí se me hizo muy extraño, pero no le di importancia, siendo sincero, aunque nunca se hubiera puesto así. No me quedó de otra más que volverlo a meter a la casa, pues no quería incomodar a los vecinos. Si es que había, pues casi todos los departamentos de al lado estaban a la venta. Cuando metí a mi perro, él estaba desesperado para volver a salir. Estaba parado ahí detrás de la puerta que daba al patio trasero, rasguñándola y ladrando. Así que no me dejó opción más que meterlo a dormir en su jaula, que utilizó para llevarlo de viaje conmigo. Toda la noche estuvo muy inquieto. Casi no me dejó dormir, pues lloraba y ladraba queriendo salir. No sabía qué le estaba pasando. Nunca había hecho eso, pues siempre fue un perro muy tranquilo. Además estaba entrenado. Pero había algo que lo inquietaba demasiado como para que él reaccionara de esa manera. Pero yo no sabía el por qué. Al siguiente día yo me fui al trabajo, pero dejé a mi perro un par de horas en el departamento encerrado, para que no pudiera salir al patio y ladrar como lo había hecho toda la noche. Cuando llegué lo saqué a la calle para darle espacio, aunque hiciera sus necesidades, pues ya no estaba dispuesto a llevarlo al patio de atrás, que tanto lo inquietaba. Pasaron las horas y yo me acosté en la cama para dormir. Pero esa noche, mientras dormía, escuché a alguien llorar afuera, en el patio de atrás. Fue tan claro que me desperté de golpe. Rocky comenzó a ladrar otra vez, viendo hacia la ventana de la habitación que daba hacia ese patio. Yo abrí solo un poco las persianas para asomarme y revisar si alguien estaba atrás, pues pensé que alguien se había metido, pero no había nadie. Estaba seguro de lo que había escuchado, y mi perro con sus ladridos también me lo confirmaba. Tardé un buen rato para que mi perro se calmara y poder volver a dormir, así que me fui desvelado al trabajo al día siguiente. Ese día ya era el último que estaría en esa ciudad. Ya quería regresar a casa, pues ya no me sentía cómodo en ese lugar, después de todo lo que había sucedido. Pero el destino jugó en mi contra para que todo lo que estoy por contarles sucediera justamente mientras yo me hospedaba allí. Era eso de las 11 de la noche. Yo me encontraba durmiendo tranquilamente y mi perro también lo hacía, cuando de pronto escuché que alguien tocaba muy fuerte la puerta. Yo me desperté de golpe, así que me asomé por la ventana que estaba al lado de la puerta principal, y pude ver muchas luces, con 3 oficiales de policía parados afuera. Yo de inmediato abrí la puerta preguntando que qué sucedía. Ellos me preguntaron que qué hacía yo en ese lugar. Yo les respondí que había rentado un departamento por 3 días. Le enseñé mi celular para que confirmaran lo que estaba diciendo en la aplicación. Ellos, al comprobar todo, me dijeron que lo sentían que me haya tocado esto, pero que debían desalojar el lugar pues tenían una orden de allanamiento. Me dijeron, en otras palabras, que el dueño del lugar estaba acusado de quitarles la vida a varias personas, que tenían que revisar el lugar para comprobarlo antes de que el hombre se diera a la fuga. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Todo eso me cayó como un balde de agua fría. Mientras escuchaba todo eso me sentí como si estuviera en un sueño, más bien en una pesadilla, como si no fuera real. No creía que eso me estuviera pasando a mí, pero para mi desgracia sí era real.
así que empecé a recoger rápido mis cosas y salí del lugar junto con mi perro. Antes de irme, le dije a los oficiales que mi perro todo el tiempo había ladrado hacia el patio trasero, que no sabía si en algo les podía ayudar, pero sentí la necesidad de contárselos. Resulta que el tipo tenía enterrados en ese patio por lo menos 7 personas. Todos ya estaban en los huesos. Se trataba de un asesino en serie de esa localidad, que llevaban mucho tiempo buscándolo, pues tenía el mismo modus operandi. El tipo era un hombre de dinero, muy inteligente según los criminólogos que llevaron el caso. Nadie sospechaba de él. Todo esto lo supe porque después de que sucediera eso, yo me obsesioné con su caso. Quería saber todo de él y lo que había hecho, pues aún no creía que yo me hubiera quedado en ese lugar, donde él enterraba a sus víctimas. Y aún al día de hoy, sigo sin creerlo. Él confesó que rentaba el lugar, precisamente para que siempre hubiera movimiento allí, y nadie sospechara lo que había en ese lugar. Esta experiencia definitivamente marcó mi vida, y me hizo muy paranoico. Recuerden siempre ser precavidos, ya que hay muchos psicópatas sueltos. Buenas noches. Envío este correo para contarte nuestra terrible experiencia, que nos ocurrió en unas vacaciones que tuve junto con mi familia. Espero la puedas compartir. Mi nombre es Claudia Ruiz, originaria de Saltillo, México. Esto pasó hace poco más de un año, cuando mi esposo, mis 2 hijos adolescentes y yo nos fuimos de vacaciones a Canadá en otoño. Estábamos muy entusiasmados, pues habíamos planeado ese viaje con un año de anticipación. Yo contaba los días para que se llegara la fecha en que nos iríamos a conocer aquel bello país. No nos quedamos en hotel. Decidimos alquilar un Airbnb. Era más cómodo y también más económico. Un apartamento que estaba en una zona donde había mucha construcción alrededor. De hecho, no teníamos vecinos. Todos los demás apartamentos apenas se estaban construyendo, unos ya casi por terminar. Se veía que sería una zona nueva de apartamentos, y atrás solo había bosque. Muy bonito, por cierto, gracias a las hojas de otoño de colores cálidos que caían de los árboles. La señora que nos alquiló el apartamento era una mujer mexicana también, que decía en su perfil de la aplicación que tenía más de 15 años viviendo en aquel país. Hablaba inglés, francés y por supuesto español. Y debo decir que en todo momento fue muy amable conmigo. Antes del viaje ella me respondió todas mis dudas y me hizo saber que ella podía ayudarnos con lo que necesitáramos ya estando allá. Entonces se llegó el día. Por fin llegamos a aquel hermoso país. La verdad es que todo el día nos la pasamos afuera en el coche que alquilamos y llegamos al apartamento pasadas de las 11 de la noche. Y ella me había mandado un mensaje antes de las 3 de la tarde, que era la hora en donde nosotros podíamos ingresar al lugar. Era la hora del check-in, pero yo no vi el mensaje hasta que llegamos al lugar, pues todo el día anduvimos conociendo la ciudad y no revisé mensajes de nadie. En este mensaje ella me daba la bienvenida, seguido de la lista de reglas de la casa y señalamientos, pero al último me dejó un mensaje que decía que su hija vivía en el sótano de ese apartamento. Y abro paréntesis para decir que en Canadá es común que la gente viva en el sótano y tenga su propia entrada. Ella me dijo que no me preocupara, que nunca nos toparíamos con ella pues ella tenía su propia entrada, pero que me lo quería decir para que no nos asustáramos si escuchábamos ruidos en la parte de abajo. La verdad no tuve problema con eso, pues no me sentía en peligro. Aunque si bien no me molesté, sí me pareció que no estaba bien que no especificara eso en su anuncio de la aplicación, y que no me lo dijera hasta que ya habíamos llegado. Pero en fin, no dejaría que eso arruinara nuestras vacaciones, así que solo le contesté que gracias por avisarme. Estábamos muy cansados, así que mi marido y yo nos quedamos en el dormitorio principal, y mis hijos en el de al lado. Son 2 jovencitos que en ese entonces tenían 12 y 14 años.
Recuerdo que yo me quedé dormida casi de inmediato. El vuelo y la caminata del día me dejaron completamente agotada. No supe de mí como hasta las 3:30 de la madrugada, que unos ruidos me despertaron, y venían de la parte de abajo, del sótano. Se escuchaba como si arrastraran una silla o algo así. El sonido era muy fuerte. También se escuchaba a alguien caminando. Eran pasos sobre la duela que tenía aquel condominio, lo cual se me hizo algo extraño por la hora que era. Deduje que se trataba de la hija de la señora que nos había alquilado el lugar. Pero no me pareció que hiciera tanto ruido a esas horas, sabiendo que había huéspedes esa noche. Me pareció algo descortés. Mi esposo seguía dormido y no quise despertarlo. Pero yo batallé para volverme a dormir, pues los ruidos no dejaban de escucharse. Así pasó como una hora, hasta que por fin cesaron y me pude dormir. Al día siguiente, lo primero que me dijeron mis hijos cuando salí de la habitación fue que si no había escuchado los ruidos de anoche, y yo les respondí que sí, que me habían despertado. Mi esposo se rió diciendo que él no había escuchado ni sentido nada. Estaba profundamente dormido, pero yo sí estaba algo molesta por ese hecho, así que le dije que le mandara un mensaje a la dueña para comentarle lo que había ocurrido, y tal vez pudiera hablar con su hija para que no hiciera tanto ruido por las noches, pues nos había despertado. Mi esposo es muy tímido y no le gusta meterse en conflictos, así que me pidió que no le dijera nada, pero de todos modos le envié el mensaje. Ese día nos salimos y anduvimos de turistas todo el día. Ya por la mañana, mientras estábamos en una cafetería, refugiándonos un poco del frío que hacía afuera, la dueña me respondió el mensaje, pidiéndome disculpas por lo que había ocurrido la noche anterior. Me dijo algo que la verdad me pareció muy extraño. Me escribió que a veces su hija no le gustaba que hubiera más gente con ella en la casa, pero me reiteró que hablaría con ella para que no volviera a suceder. Yo no sabía si darle las gracias o qué responder ante eso, pues si a ella no le parecía por qué vivía ahí, o por qué la señora alquilaba el lugar. Eso fue lo primero que se me vino a la mente, pero, en fin, yo seguí con mi día y no dejé que nada arruinara mi viaje. Llegamos al condominio ya muy tarde. Ya casi iban a dar las 12 de la noche. Mis hijos se fueron directo a dormir. Mi esposo y yo nos quedamos un rato en la sala a beber un vino que habíamos comprado en una tienda local. Estábamos bebiendo y platicando, cuando de pronto de nuevo se empezaron a escuchar ruidos muy intensos en el sótano, pero esta vez más bien parecían golpes. Era algo muy extraño. Parecía que estaban golpeando la pared o el piso. Ya no sabía a este punto. Mi esposo y yo nos quedamos viendo en silencio, pues eso ya no eran ruidos normales de alguien que simplemente camina por su casa o jala una silla. Así que le mandé otro mensaje a la dueña de inmediato para ponerla al tanto, pero ella nunca me contestó. Mi esposo me preguntó que si bajaba a escuchar directamente tras la puerta del sótano. Tal vez la mujer que vivía ahí necesitaba ayuda o algo. Yo le respondí que sí, pero que yo lo acompañaba pues no quería dejarlo solo. Bajamos a una sala que aún era parte de nuestra estancia, pero estaba muy oscura. Y pasando esa sala había un pequeño pasillo, donde al final se encontraba aquella puerta. Mi esposo trató de encender la luz de aquella sala, pero no encendió. Así que encendí la linterna de mi teléfono y mi esposo la de él. Cabe recalcar que los ruidos se seguían escuchando. Y cuando por fin llegamos a la puerta, vimos hacia abajo y la luz estaba apagada. La mujer estaba en completa oscuridad. En eso mi esposo golpeó su puerta, diciendo que éramos los huéspedes de su madre. Después le preguntó que si se encontraba bien, pero nadie respondió. Y los ruidos cesaron al segundo de que mi esposo terminó de hablar. Quedamos en completo silencio, y la situación se tensó mucho. Yo ya no quería estar allí.
Sentí una vibra muy extraña y solamente quería subirme. Mi esposo volvió a insistir, pero no hubo respuesta. Así que le dije que ya nos subiéramos, y eso hicimos. Volví a mandarle mensaje a la dueña, pero seguía sin responder. Así que decidí marcarle al número que me había dado. Me dijo que la disculpara por no responder, pero que ya se encontraba durmiendo. Yo le respondí apenada por haberla despertado, pero debía hacerle saber lo que habíamos escuchado, pues nos habíamos preocupado por su hija, ya que aquellos golpes no eran como los de la noche anterior. No eran normales. Ella me respondió con una risa algo extraña, como nerviosa. Algo anormal para una madre que le están diciendo que su hija puede estar en peligro. Y solamente me respondió: ya les dije que no se preocupen, ella es así. Le cuesta trabajo adaptarse a nuevas personas, eso es todo. La verdad no sabía ni qué responderle. Fue una respuesta tan anormal. Solamente le dije que estaba bien, y que una disculpa por haberla despertado. Después de eso ella se despidió y colgó el celular. Mi esposo y yo no teníamos idea de qué estaba ocurriendo. Decidimos mejor ya irnos a dormir, pues había sido un día muy largo. Pero esa misma noche, a eso de las 4 de la mañana, uno de mis hijos entró a nuestra habitación algo asustado. Nos despertó diciéndonos que había visto a una mujer en el filo de la puerta de su habitación. No se veía quién era, pues estaba oscuro, pero tenía el pelo largo y era muy blanca, y le había dado mucho miedo. Era mi hijo menor y casi siempre tenía pesadillas, así que malamente mi esposo y yo no tomamos en serio lo que nos estaba diciendo. Su padre salió rápido a verificar que todo estuviera bien, pero no encontró a nadie. Y mi otro hijo dormía tranquilamente. Lo único que hicimos fue tranquilizar a mi hijo. Le decíamos que había sido otra pesadilla, pero que todo estaba bien. Pero él me juraba que no había sido otra pesadilla. Él había escuchado cómo se abría su puerta mientras rechinaba, y cuando se abrió por completo vio a aquella mujer parada. Él me dijo que le dio mucho miedo y decidió no moverse ni hacer nada. La mujer se había quedado por un tiempo allá observándolos, y después se fue lentamente. Yo sí me preocupé, pues no lo decía con mucha certeza, muy seguro de lo que hablaba, pero sobre todo asustado. Esa noche se quedó con nosotros y lo abracé hasta que se quedó dormido. Al siguiente día, mi hijo menor no paraba de hablar de lo que había visto la noche anterior. Mi hijo mayor le hacía burla, le decía que era un miedoso y cosas así, pero por supuesto yo le puse un alto. También hablé con mi hijo menor para decirle que disfrutáramos el viaje, que ya parara de hablar de eso, pero ahora sé que hice mal. La noche cayó y de vuelta a aquel lugar. Esta vez llegamos más temprano. Yo me había sentido mal ese día, pues tenía un dolor de estómago, seguramente por algo que me había caído mal. Así que me fui a acostar temprano. Mi esposo se quedó con mis hijos en la sala viendo una serie, pero después me alcanzó en nuestra habitación y me dijo que nuestros hijos se habían quedado viendo la tele en la sala un rato más. Le dije que estaba bien e intenté dormir, pero no pasó ni una hora, cuando mi hijo menor fue corriendo a nuestra habitación nuevamente. Esta vez nos decía que teníamos que ir con él, que su hermano mayor estaba abajo, en el sótano, y que habían descubierto algo. Enseguida nos pusimos las sandalias y bajamos corriendo. Encendimos la linterna del teléfono y le gritábamos en voz baja a nuestro hijo mayor, pues no lo veíamos. Mi otro hijo nos decía que su hermano estaba tras la puerta del sótano. Mi esposo la abrió de inmediato y ahí estaba mi hijo mayor, parado frente a lo que parecía ser un altar, donde solamente había una veladora encendida. En esta grande habitación no había nada. No tenía ningún mueble. Tampoco tenía luz. Únicamente estaba aquel altar. Al acercarnos vimos una urna, y al abrirla vimos que eran cenizas.
y hasta arriba del altar había una foto de una joven, blanca, con un largo pelo lacio y negro, y alrededor había muchas cruces y santos. Mi hijo pequeño apuntó a la fotografía y nos dijo que esa era la mujer que se había ido a asomar a su cuarto la noche anterior. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Tomé a mis dos hijos de la mano y los saqué de ese lugar de inmediato. Era evidente que nadie vivía ahí. Y también era obvio que aquellas cenizas pertenecían a la mujer de la foto, quien después comprobamos que era la hija de la dueña, quien había fallecido hace tiempo. Lo supimos porque esa misma noche la llamé por teléfono para pedirle una explicación, mientras mi esposo y mis hijos hacían las maletas para irnos de aquel lugar. Ella me hablaba con una voz apenada. Después se soltó a llorar diciendo que su hija vivía ahí, que no podía sacarla de la que fue su habitación por años. Por eso había puesto sus cenizas ahí. Y ella se manifestaba por las noches, por eso se escuchaban ruidos. Me lo decía tan normal, que supe que esta mujer no estaba bien mentalmente. Me dio muchos escalofríos hablar con ella. Mi error fue haber rentado aquel lugar que no tenía ninguna reseña. Me dejé llevar por la imagen de una señora amable que además era de mi país. Pero nunca me imaginé que algo así nos fuera a pasar. Puse mi queja en la plataforma y dieron de baja la cuenta de aquella mujer. Y a mí me reembolsaron las noches que no nos quedamos en el lugar, pues yo lo había rentado por una semana completa. Esas 3 noches dormimos junto a un fantasma, junto a unas cenizas de una mujer que no conocíamos, y que además se le manifestó a mi hijo menor. Todo aquello fue una pesadilla. Parecía una película de terror. Y puedo decir que arruinó nuestro viaje soñado. Nos fuimos a un hotel el resto de nuestras vacaciones, pero mis hijos estaban muy asustados. Y a decir verdad yo también. Así que ya no fue lo mismo después de ese acontecimiento. Ya queríamos regresar a nuestro hogar. Y bueno, esta fue nuestra terrible experiencia. Espero que a nadie más le pase algo similar nunca. Gracias por compartir mi historia. Buenas noches.